año 2010, Afganistán, ISAF, jefe de la Fuerza Española, todavía lo hablamos, estoy en ello, pero 2012. Tiene reconocido los suficientes perfiles en otros idiomas, inglés, español permanente. Ha realizado cursos de perfeccionamiento del paracaidismo en apertura manual de diálogo, señor de España y Estados Unidos avanzado de medios acorazados en los Estados Unidos y operaciones de mantenimiento de la paz. Y en la actualidad está destinado en la división de plan del Estado Mayor del Ejército de Madrid. En Madrid nos va a dar su conferencia el conflicto de Afganistán. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para que no generar más expectativas de las adecuadas, obviamente, y teniendo en cuenta mi perfil que es muy concreto y muy específico, lo que voy a contar, lo que voy a explicar es la campaña o la gestión de la campaña militar en el conflicto de Afganistán. Obviamente habrá que tocar otra serie de asuntos que son relevantes, que están relacionados con esto, pero mi enfoque es fundamentalmente de nivel operacional, más que estratégico. Esa es de donde proviene sobre todo el valor añadido que puedo poner a la conferencia, que es mi experiencia personal como jefe de la sección de planes del Mando Regional Oeste durante 5 meses en la base de Herat, y más reciente, finalizando hace 6 meses, mi periodo como jefe de la Fuerza Española en la provincia de Valladolid y del equipo de reconstrucción provincial. El conflicto de Afganistán, que todos ustedes conocen bien porque está perfectamente publicitado en la prensa, se encuentra ya en su 12º año y ya está aproximándose al final. Un final que se ha cerrado políticamente, más bien que por haber alcanzado los objetivos estratégicos plenamente que se trazaron al principio. Esto, como veremos a lo largo de la conferencia, ha sido consecuencia de un diseño operacional que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Este conflicto es un conflicto que supone una eclosión de uno de mucho más calado, mucho más amplio, que se largó durante los 10 años anteriores, desde la Primera Guerra del Golfo, cuyas causas además se pueden retrotraer a la invasión soviética del año 91, allá a los 14 años de guerra que los mujahidines y el pueblo afgano mantuvo para expulsar a los soviéticos de su territorio, pero está muy trufado de la campaña del terrorismo islamista internacional que surge como consecuencia del desastre de la guerra de los 6 días, genera un estado de ánimo que se exacerba más aún tras el abandono de los Estados Unidos a los mujahidines al término de la invasión soviética y que culmina con el establecimiento de bases americanas en la zona de Arabia Saudí tras la Primera Guerra del Golfo. Eso es lo que generaría Al-Qaeda, y Al-Qaeda está en la raíz de este conflicto. Así pues, es un subset, es una pequeña parte en gran medida de lo que los Estados Unidos han denominado la guerra global contra el terrorismo, pero que además tiene características específicas por encontrarse Afganistán, en la zona que se encuentra, mezclada con otros asuntos. Ha sido un conflicto muy controvertido. Inicialmente, la entrada en este conflicto se estimó como un conflicto o una guerra de necesidad, no una guerra de elección, como dicen los estadounidenses, con un apoyo global fulminante, inmediato y extensivo, sobre todo en los países occidentales, ya que lo que le da origen son los atentados del 11 de septiembre del año 2001. De hecho, es la primera vez que se invocaba el artículo 5 del Tratado de Washington, es decir, que los ataques del 11 de septiembre en territorio americano fueron considerados un ataque a todos los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, por tanto, la entrada de Estados Unidos como la primera acción frente a la agresión recibida fue precisamente la entrada en Afganistán para reprimir a Al-Qaeda, como veremos más adelante. Sin embargo, la posterior entrada en el conflicto de Irak y el abandono que sufrió el tratamiento del postconflicto, de la postoperación de expulsión de los talibanes, fueron detrayendo ese apoyo internacional hasta convertirse en una guerra estancada, alargada, y que por tanto ha hecho progresivamente que perdieran las naciones involucradas en ella el apoyo popular. Ya veremos ahora cómo evoluciona a partir de que sufre una fase inicial de destrucción de la amenaza que se había identificado ahí, Al-Qaeda y sus ayudantes talibanes,
posteriormente ese estancamiento, esa evolución progresiva y ese estancamiento por no recibir la atención suficiente para ser retomado al término de la intervención norteamericana en Irak por el gobierno Obama con la finalidad de lidiar un conflicto que estaba siendo más complicado a la larga y más enquistado que el propio conflicto de Irak. Y actualmente ya nos encontramos en su fase final. Ya hemos puesto fecha final al conflicto, finales del 2014, en el que se estima, y podremos ver a lo largo de la conferencia de forma suficientemente aceptable, que se han alcanzado una situación final deseada suficiente como para podernos retirar, que no es el establecimiento de los objetivos iniciales que nos habíamos planteado, sino de los que han sido posibles y realizables. Es decir, un país con un grado de inseguridad con el que los occidentales podemos vivir sin que interfiera demasiado este asunto. Este es el índice que voy a seguir durante la exposición. Inicialmente hablaremos de la génesis del conflicto, cómo se va originando, cómo evoluciona. El conflicto tiene una serie de etapas. Yo para hacer el estudio del mismo he definido unas iniciales que van del 2001 al 2009, con la llegada del presidente Obama, en el que tras una operación exitosa va evolucionando de una manera que poco a poco va incrementando el nivel de participación internacional y a la vez se va estancando sin que aparezca ninguna solución, y la solución que con la finalización del conflicto de Irak y la traslación, por tanto, del esfuerzo principal al escenario afgano, genera una etapa final que es la que nos ha llevado a nuestra situación actual, en la que podremos abandonar el escenario afgano antes de 2014, como estableció la Alianza Atlántica. Y veremos inicialmente la evolución del conflicto en esas etapas iniciales, largas, como digo. Veremos cuál es el adversario al que nos enfrentábamos en esas etapas y nos encontramos en el año 2009, y cómo evoluciona el conflicto en sus etapas decisivas. La primera, que es la de junio del 2009 a mayo del 2012, en la que se produce una reversión de la situación inicial, en la que el conflicto se estancaba y parecía que la insurgencia se estaba consolidando e iba a hacer inviable cualquier tipo de Estado que no fuera uno dirigido por los talibanes, y ahora la que hemos adoptado recientemente de transición y repliegue, que se acordó en la cumbre de Chicago y que ha supuesto la transición y el repliegue, que tiene fecha de finalización en el 2014. Hablaremos de 2014 y posiblemente además esto sea un motivo para encontrar suficientes comentarios o suficientes opiniones durante la fase de coloquio, puesto que esto es una cuestión controvertida. Debe ser el 2014, no debe ser el 2014, ¿por qué ha sido el 2014? ¿Debemos seguir, no debemos seguir? Yo creo que eso da pie a actuar. Hablaré también del papel de España. Creo que es importante. Esta es una sociedad de estudios internacionales española, y por tanto es bueno que la mayoría de los alumnos que son españoles, y los que no lo son también porque viven en España y tienen interés en ello, conozcan qué ha hecho España en ese conflicto, cuál ha sido la contribución, qué han hecho, y esto es muy importante, nuestros soldados españoles o latinoamericanos sirviendo en nuestras Fuerzas Armadas en esa zona, en ese escenario, en ese teatro de operaciones, algunos de los cuales han dejado su sangre. Creo que es importante que lo conozcan. Para concluir, viendo cuál es la situación actual, qué perspectiva de futuro se plantea y ver conclusiones. Que yo creo que más que mía, yo lo trataré de lanzar una serie de cuestiones que creo que pueden servir al debate, porque seguramente ustedes tengan puntos de vista distintos del mío y tan válidos como el mío. Comenzaremos un poco por la génesis del conflicto. Bueno, el origen lejano está en una serie de causas: en el establecimiento de Al-Qaeda en Afganistán, en un gobierno medieval dirigido por unos talibanes que no entraron del todo a hacerse cargo de ese país sin motivo y sin razones de peso, para poner orden en un estado caótico dominado por señores de la guerra, facciones étnicas o ideológicas que estaban haciendo la guerra entre sí y destrozando a su población. Al-Qaeda desde allí monta y dirige los atentados del 11 de septiembre. Hay que recordar que no son los primeros atentados. Ya había leído de atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y en Dar es Salaam, el ataque al USS Cole en Yemen, diversos atentados terroristas en diversos lugares del mundo, y ese es el colofón. De hecho, no es el primer ataque americano el que hay tras el 11 de septiembre. Ya el presidente Clinton, tras el ataque de las embajadas de Nairobi y Dar es Salaam, mandó el bombardeo de las presuntas bases de Al-Qaeda en territorio
trayectoria afgana con misiles Tomahawk algunos años antes. A finales del año 2001, los Estados Unidos lanzan una campaña, es el primer hito del conflicto, entraremos más en detalle en la siguiente transparencia. Viene la conferencia de Bonn tras la erradicación del gobierno talibán y la expulsión de Al-Qaeda. Simultáneamente se crea la ISAF en el año a finales también del 2001, se hace cargo de ella la OTAN en el 2003. Esta es la secuencia inicial de las fases que vamos a tocar en las siguientes transparencias. En agosto de 2003 se asume el mando de la ISAF, una ISAF inicialmente centrada en Kabul. De ahí pasamos a que el estancamiento que lleva la situación, no se ve, Bueno, aquí tenemos un poco la secuencia del inicio del conflicto. Vemos un poco la secuencia que nos lleva a la situación de estancamiento. Arriba tenemos los distintos hitos que se van produciendo y los momentos en los que la OTAN y Estados Unidos, inicialmente Estados Unidos, posteriormente la OTAN, van involucrándose gradualmente en el conflicto hasta junio del 2009, la llegada del presidente Obama y muy singularmente para el escenario afgano la llegada y la revolución operacional que impone en el tratamiento del conflicto el general McChrystal, que luego acabaría en tristes circunstancias por un mal artículo en la revista Rolling Stone. Son fuerzas hostiles, El 16 de octubre del año 2001, como vemos, poco más de un mes después del 11 de septiembre, Estados Unidos lanza una campaña diseñada por la CIA con lo que tiene en stock, ya que el mando central, que es el mando de las fuerzas conjuntas estadounidenses, que tiene asignado este teatro, no dispone de ningún plan de confianza, ningún plan fiable, y además estima que su situación estratégica, muy alejada de los puntos de entrada naturales, con puertos o aeropuertos con capacidad e incluso rutas logísticas que permitan aprovisionar a las fuerzas, permite la conducción de una campaña como la que anteriormente y posteriormente se había desarrollado en Irak. La CIA propone, en una reunión del director de la CIA con el presidente Bush, un plan extremadamente bueno. Y el día 16 de octubre la CIA infiltra operadores civiles e infiltra equipos de operaciones especiales norteamericanos con lo indispensable para potenciar la acción de una facción, de las antiguas 7 facciones mujahidines que habían luchado contra los soviéticos y que mantenían la resistencia contra el gobierno talibán, la denominada Alianza del Norte, para expulsar al gobierno talibán, localizar y destruir a Osama Bin Laden y las bases de Al-Qaeda en Afganistán. Desde el punto de vista operacional, para los que somos profesionales de esto, aquí creo que hay algún alumno que lo es, creo que es un diseño francamente innovador, moderno, osado, audaz y que resultó muy bueno. Si a alguno le gustan estos temas, yo les recomiendo un libro que se llama Soldados a caballo, en el que describe muy bien cómo se gestó
esta campaña. Una campaña, como digo, audaz, en la que los soldados de a pie los ponen los afganos que resisten contra los talibanes, utilizan la tecnología, los medios de inteligencia y el poder aéreo de los Estados Unidos y poco a poco van haciendo, bueno, no tan poco a poco, van haciendo caer los distintos bastiones del gobierno talibán. Inicialmente cae Mazar-e-Sharif, posteriormente caerían Kunduz y Kabul, y ya se desmorona todo hasta caer en menos de 2 meses, en prácticamente 2 meses, Kandahar, y desaparece el gobierno talibán, desaparecen las fuerzas talibanes, gran parte de ellos escapan a Pakistán a ocupar santuarios en las denominadas áreas tribales de administración federal por aquí, y la provincia del noroeste, donde los ciudadanos son tan talibanes o tan pastunes como los del lado afgano y encuentran fácil refugio. Hay un incidente en toda esta huida, un incidente muy controvertido, que fue el convoy aéreo o el puente aéreo para evacuar de Kunduz a los asesores pakistaníes del servicio de inteligencia que apoyaban al gobierno talibán, el famoso ISI, que se evacúan desde Kunduz y ahí se meten operadores terroristas internacionales de Al-Qaeda y líderes talibanes, con lo cual la cúpula escapa, el sistema desaparece, pero sus agentes no desaparecen del todo. La mayoría de los talibanes se diluyen entre la población, algunos son perseguidos en las zonas tayicas, muchos de ellos vuelven a casa, a los pueblos en los que pertenecían, a las zonas pastunes. Los talibanes seguían ahí, pero habían desaparecido. Toda esa campaña tiene lugar en 2 meses, sin apenas medios terrestres. A partir de ahí, Estados Unidos va desplegando una fuerza convencional que llega a alcanzar a finales del 2002 los 10.000 hombres, desembarca marines, desembarca la 10ª División de Montaña y establece, tras los acuerdos de Bonn, un gobierno provisional de transición liderado por el señor Karzai, un líder pastún, como los talibanes, moderado, que crea un gobierno en la zona de Kabul y entonces establecen una serie de fuerzas militares occidentales en Kabul, la denominada ISAF, la Fuerza International Security Assistance Force, que inicialmente es una joint venture entre determinados países, inicialmente liderada por el Reino Unido, posteriormente por Italia, van rotando una serie de países para dar protección y seguridad a Kabul y al gobierno establecido, una serie de fuerzas de los Estados Unidos en la zona este y sureste, con la finalidad de buscar y erradicar los últimos reductos de Al-Qaeda que han quedado en territorio afgano. Mientras que en el resto del país, los antiguos señores de la guerra mujahidines, que habían sido expulsados por los talibanes, poco a poco se van adueñando de sus antiguos feudos. Y poco a poco la situación fuera de Kabul y fuera de la zona controlada por los Estados Unidos va regresando al caos previo a la llegada de los talibanes. Los talibanes, hay que recordar que llegaron en su momento para poner orden en un estado caótico donde el crimen, el abuso y el exceso habían prácticamente devastado la vida de toda la población. Los talibanes pusieron un régimen tiránico y pusieron un régimen medieval, pero pusieron orden y pusieron un tipo de gobierno nacional, que ninguno desearíamos, pero por lo menos el nivel de violencia sobre la población se había reducido, siempre y cuando respetara sus reglas tiránicas. A ti no te asesinaban. Eso no sucedía en el régimen anterior, en el sistema postsoviético, es decir, el de la lucha de los mujahidines. Pues poco a poco va cayendo el país en ese desastre. Se produce inseguridad, se potencia la producción de opio, el narcotráfico, la delincuencia común, y se vuelve a la situación en la que no se podía circular por las escasas vías de comunicación sin pagar peajes continuamente. Hay que recordar que en aquella época lo único que tenía asfaltado Afganistán era la denominada Ring Road, que llegaba hasta aquí y aquí se paraba, y las carreteras que unían el paso el famoso paso del Khyber desde Peshawar con Kabul, por aquí. El resto no está asfaltado. Bueno, pues circular por eso o por pistas firmes suponía pagar innumerables peajes y por supuesto paralizaban el comercio. La situación se va degradando e inicialmente, como digo, la fuerza únicamente está protegiendo Kabul y haciendo la operación antiterrorista de impermeabilización en la frontera. Ya nos aparece el primer problema. El primer problema es que
los países que voluntariamente se van haciendo cargo de la ISAF, es una entidad tipo brigada, 4 batallones, unos 3.000 hombres, una fuerza internacional, los países inicialmente liderados Reino Unido, Italia, Turquía, los Países Bajos, pero llega un momento que nadie quiere hacerse cargo ya de esa fuerza. Hasta ahora esto ha sido una operación puramente norteamericana dirigida por los norteamericanos. Acuden por primera vez a la Alianza Atlántica, acuden al Consejo del Atlántico Norte y piden el apoyo de los aliados, amparándose en ese respaldo que se había dado por el artículo 5. ¿Qué sucede? Pues que la OTAN se hace cargo del mando de ISAF, de esa brigada multinacional que protege Kabul. Acaba de involucrarse la OTAN en el conflicto. La OTAN asume esa misión de seguridad inicial en Kabul. Mientras tanto, ¿qué está haciendo la insurgencia? Pues la insurgencia poco a poco aprovecha el caos, aprovecha la pérdida de crédito y popularidad que habían tenido las fuerzas internacionales y el gobierno de Kabul en los días inmediatos a la caída de los talibanes, y va regresando. Entre el 2002 y el 2006 va progresando como una mancha. Va llegando, inicialmente ocupa desde sus santuarios en el Baluchistán, en las FATA, en las zonas tribales de administración, las zonas tribales de administración federal y en la provincia del noroeste, y se va infiltrando. Y se va extendiendo poco a poco como una mancha. Eso no quiere decir que todos los insurgentes que están apareciendo vengan de Pakistán. Vienen cuadros, que sean cuadros de mando, que se habían refugiado en Pakistán, pero sobre todo movilizan a la gente de la zona. Antiguos talibanes, gente afecta. Hay que pensar que los afganos son menos radicales o son menos, la palabra no sería radical, son menos dogmáticos de lo que creemos. Hoy están contigo y mañana están con otro. Decían los ingleses que no se puede comprarlo a un afgano, pero se le puede alquilar. Y esa es una realidad cuando has estado en la zona. Hoy cambio de bando y mañana el mismo segundo jefe de la insurgencia, el general Dostum, había luchado inicialmente con los soviéticos, posteriormente contra los soviéticos. Hubo una época que estuvo de acuerdo con los talibanes para acabar luchando con los talibanes. Esa es un poco la pauta del afgano. Yo creo que aquí ustedes son muy jóvenes, casi todos menos Paco y yo, pero cuando éramos pequeños veíamos las viejas películas de la India y veíamos a 3 lanceros bengalíes y a los hombres de la frontera. Los hombres de la frontera eran los pastunes. Después de estar ahí, lo que ves en el teatro es eso, gente que cambia de lealtad, que cambia de bando, que hoy te apoya, que mañana no te apoya y que puedes tener una confianza relativa en ellos. Pues ¿qué pasó? Que esos que cambian de las lealtades, cuando vieron que aquí no había orden, recurrieron o volvieron a apoyar a sus antiguos mentores, los talibanes fundamentalmente, aunque luego veremos más adelante qué es la insurgencia como está constituida, y se fueron extendiendo como una mancha de aceite. Yo recuerdo cuando estaba en el mando de operaciones de la OTAN en Mons, entre el último año, entre el 2005, verano del 2005 y verano del 2006, se veía claramente en los informes que iban llegando cómo la mancha de aceite se iba extendiendo. Porque nos preguntamos españoles que estábamos aquí, allí era, ¿cuándo va a llegar a donde estamos? A Bagdís, que es aquí. Tardaría en llegar, pero llegaría. La realidad es que en el 2009 esta mancha ya estaba extendida a todo el país. La insurgencia había regresado. No se había hecho fuerte, no había logrado dominar todo el país. Sin embargo, había distritos enteros, provincias enteras, en el que el gobierno real sobre la zona, en el que dominaba la zona, eran los talibanes, los insurgentes. Para entender la insurgencia es conveniente ver la distribución étnica. Los talibanes son fundamentalmente pertenecientes a la etnia pastún. No conviene analizar el conflicto en términos interétnicos. No es un conflicto interétnico. Entre las distintas facciones puede haber tayikos, puede haber pastunes, depende de qué tipo de facción habrá más pastunes que tayikos. Son capaces de vivir juntos, y son capaces de vivir juntos sin pogrones. En la ciudad en la que yo tenía mi base, en Kalenau, hay un barrio pastún, y no hay, siendo mayoritariamente tayika, hay un barrio pastún. Y no tenemos problemas dentro de la ciudad, tenemos problemas porque el barrio pastún se alojan talibanes, porque sirve de santuario de talibanes, pero no hay cuestiones interétnicas. Lo que no quiere decir que el talibán no sea mayoritariamente pastún. Si ve la zona en verde,
La zona en verde, en verde claro, esta zona de aquí, es la zona principal ocupada por la etnia mayoritaria, la minoría mayoritaria, que es la pastún. Se caracteriza por ser muy rural, tribal, tiene un código de honor antiguo medieval, el Pashtun-Wali, que muchas veces contradice en algunos aspectos al Islam y que sin embargo es la regla de oro que ellos siguen. Su nivel cultural es inferior, por ejemplo, al de la etnia tayika, la segunda minoría, en orden al 25% de la población, pero tradicionalmente era la aristocracia, era el poder. Los reyes afganos han sido siempre pastunes, fundamentalmente de dos tribus, los Sadoksai y los Baraksai. Entre ellos han hecho 1000 guerras para hacerse cargo con el trono. Cuando llegan los americanos, parte del pueblo entiende que lo que han hecho es quitar el poder a los pastunes y dárselo a los tayikos. Con lo cual ahí tenemos una causa nacionalista también para la insurgencia. La segunda etnia de importancia es la tayika, ocupa el 25% de la población, es la más culta y normalmente acapara la mayor parte del poder en estos tiempos, pese a que el presidente Karzai es de etnia pastún. Y luego hay muchas que se funden con la tayik. Los Aymak eran una zona, es una etnia mayoritaria en la zona ocupada por España, pues se asocia a los pastunes, a los tayikos, como si fuera parte de la misma. Luego tenemos una minoría perfectamente integrada en el Estado, aunque tratada como de segundo nivel, digamos, con unos gitanos bien integrados en la sociedad, que son los házaras, antiguos descendientes de los invasores de Gengis Khan. Además se les distingue perfectamente, son mongoloides en sus rasgos. Y por último, los uzbecos en el norte, que actúan del lado también del río. Así que es importante ver esta distribución étnica, puesto que, si bien no conviene, como digo, entender el conflicto en clave interétnica, sí es importante saber que es fundamentalmente pastún. ¿Por qué? Porque el mapa de la insurgencia coincide fundamentalmente con el mapa de la distribución étnica pastún. Y así, por ejemplo, donde tenemos hoy la zona española es aquí, en la zona al norte de nuestro despliegue, que es donde viven los pastunes. Normalmente, cuando entrábamos en un pueblo de etnia mayoritaria tayiko, éramos bien recibidos, era fácil establecernos. Hablaré luego de lo que es Ludina y Ludina Pain, son dos poblaciones separadas 800 metros. En Ludina no teníamos problemas mayores en estar, estábamos bien establecidos, la gente nos aceptaba, nuestros planes de desarrollo se aceptaban. 800 metros más al norte estaba Ludina Pain, era pastún, jamás logramos concluir un proyecto de desarrollo como eran pozos o acuíferos, lo destrozaban los mismos talibanes. Es un reflejo de dónde se produce el problema, generalmente donde no estamos. Bueno, pues vamos a volver otra vez a la evolución del conflicto. Sí. La OTAN inicialmente se involucra, como hemos dicho, en Kabul. Establece el cuartel general y da seguridad a la capital y al gobierno. Adopta lo que llamamos misiones de seguridad. Seguridad en un sentido militar implica o puede implicar combate. Es decir, en las operaciones de seguridad lo que tratan es proporcionar un área segura para el desarrollo de las actividades gubernamentales. Se diferencia de las acciones de estabilización, normalmente aquellas dirigidas al desarrollo de la gobernabilidad y el desarrollo económico, que son la razón de ser de las operaciones de seguridad. Por el contrario, los Estados Unidos lo que hacen son operaciones de contraterrorismo. En realidad, siempre implican combate. Supone ir a buscar al insurgente, ir a buscar al terrorista e ir a combatir. La OTAN inicialmente se ciñó a operaciones de seguridad. Los aliados no querían verse involucrados en acciones agresivas. Dejaron para los estadounidenses, como no miembros de la OTAN, en este sentido entendidos como un partner separado en la gestión de este conflicto, dirigir una campaña antiterrorista, mientras que la OTAN dirigiría una campaña encaminada hacia las áreas de seguridad y estabilización. Inicialmente ocupa la zona de Kabul y le resuelve a los americanos el problema de encontrar cada 6 meses un nuevo candidato para mandar aquel cuartel general. Posteriormente se hace cargo de una serie de equipos de reconstrucción provincial que los alemanes habían montado en esta zona. Son unos equipos liderados por militares que proporcionan las condiciones básicas de seguridad mínimas, puesto que son zonas seguras donde no hay insurgencia, no había insurgencia inicialmente, esto sucede en el año 2004, no hay insurgencia,
hay algunos restos de talibanes y proporciona las condiciones adecuadas para que ONGs, organizaciones gubernamentales, agencias de cooperación internacional de distintos países hagan programas de desarrollo para que se establezcan instalaciones de gobierno eficientes y establezcan unos programas básicos de servicios públicos que permitan desarrollar posteriormente una actividad económica. Y se hace el norte. Alemania los pone bajo la bandera de la OTAN. Posteriormente se establecerían otros PRTs, otros equipos de reconstrucción provincial, me refería a ellos como PRTs porque me resulta más cómodo, poco a poco se extienden por toda esta zona. Y así la OTAN asume, después de Kabul, en el año 2004, el mando de lo que pasaría a ser inicialmente lo que pasaría a ser la región norte. Se crearía el mando de coordinación de la región norte, que posteriormente sería propiamente mando y no de coordinación, sino que entraría plenamente bajo disciplina militar. Ya hemos dado un segundo paso. La OTAN se acaba de acercar a esto. En el año 2005 esta zona es todavía segura. Aquí está posiblemente la ciudad comercial más importante del país y la segunda o tercera en importancia detrás de Kabul y Mazar el-Sharif, que es Herat. Herat era una ciudad, ha sido una ciudad más cosmopolita, tradicionalmente paso de cruce de caravanas, zona de comercio. No creo que sea interés de ninguno de los presentes ir a hacer turismo a Herat, aunque tiene algunos edificios ciertamente memorables, hay algunas mezquitas del siglo XI, obras maestras de la arquitectura islámica y tiene cosas que merece la pena ver. Lo que pasa es que no está muy cómodo de visitar en estos momentos en los hoteles los bien. En cualquier caso, esta zona es pacífica, la controla un antiguo señor de la guerra, Ismail Khan, que es afecto al gobierno de Kabul, un hombre que era capaz de garantizar desde tiempo atrás, en tiempos de los talibanes y posteriormente desde la expulsión de los talibanes, un más que satisfactorio para los estándares locales sistema de abastecimiento de servicios públicos. Por supuesto, es un mafioso, es un señor de la guerra, impone su voluntad, pone a su gente, pero satisface las necesidades de la gente. Bueno, esta zona, por tanto, es pacífica. Quizá esta zona es más complicada, pero como esto está tranquilo, Estados Unidos, que tiene problemas, porque está involucrada en una guerra que aunque posteriormente se demostraría no ser más compleja que esta, sí exige más recursos, que es el control de Irak, necesita soldados y necesita que se vaya controlando el país para evitar que se extienda ese desorden, y no tiene los soldados para hacerlo. ¿Qué hace Estados Unidos? Vuelve a marcar a la OTAN y le dice: haceros cargo de este mando regional, porque es un mando tranquilo, está en vuestro modelo de desarrollo, seguridad inmediata, es lo que le gusta a los europeos, llevar muchas actividades de cooperación y no involucrarte en operaciones agresivas. Y entonces la OTAN lo coge en el año 2005 y crea el mando regional oeste, liderado por Italia y en el que participa por primera vez España, organizando un equipo de reconstrucción provincial con una pequeña unidad de seguridad. A los lituanos en la negociación logramos pasar de Chacharán, que es un sitio de muy difícil acceso, a una altura muy elevada, está en torno a los 4.000 metros, y esta zona sur, que es más conflictiva, porque ya es zona pastún, se la queda un PRT de Estados Unidos con una pequeña fuerza americana. Sin embargo, a medida que progresan los años, el tiempo, hacia el 2006, según esa mancha que hemos visto antes va ascendiendo, se empieza a degradar la situación y se hace necesario establecer aquí un despliegue militar tan potente como el que se tiene en esta zona que habíamos visto antes, donde se conduce la operación americana, que es Libertad Duradera, Enduring Freedom, que es una operación hasta ahora separada de la OTAN. Y le dice a la OTAN. Y esto ya lo recuerdo más inmediatamente, porque de esta negociación yo recuerdo estar presente allí, y aunque no fui partícipe, estaba en el equipo de seguimiento de ISAF, y sí tuve acceso a los documentos. Ya es historia, con lo cual se puede contar. Toda la información que estoy poniendo aquí procede de fuentes abiertas que pueden acceder a través de Internet. Convence a la OTAN de que haceros cargo de la región sur. La OTAN dice: la región sur es otro asunto. La región sur hay guerra, hay combate. Yo no quiero ir ahí. Estados Unidos dice: bueno, yo te lo voy a facilitar. Yo te voy a buscar a los aliados que lo ocupan y vosotros en el Consejo Atlántico Norte me lo aprobáis. Y busca a los típicos, a los más próximos aliados que encuentra Estados Unidos para participar en este tipo de operaciones. Británicos, canadienses, daneses, holandeses
y unos nuevos aliados de Estados Unidos muy entusiastas, los rumanos. Y con ello dice, ya te he conseguido, ¿quién te va a rellenar las fuerzas? Ahora le das legitimidad. Y para concluir dice, y casi todas las fuerzas que tienes aquí, que son americanas, le voy a abrir la bandera de Estados Unidos, voy a izar la de la OTAN y serán parte de una ISAF que ya comprende todo el país. Y yo dejaré una porción específica que la OTAN no quiere aceptar de contraterrorismo, que es caza y captura de insurgentes, preferiblemente de Al-Qaeda. Entonces, en el año 2006, todo esto ya es ISAF y todas las fuerzas, excepto una fuerza menor, más agresiva de Estados Unidos, que se encarga de la operación contraterrorista en esta zona, aunque con elementos de operaciones especiales en el resto del país, pasa a ser ISAF. ¿Pero qué pasa? Hay países de la OTAN que no quieren ese perfil agresivo, quieren el perfil que hemos puesto de operaciones de estabilización y de seguridad. O operaciones de estabilización solo, otros quieren operaciones de estabilización y seguridad y ninguno quiere contraterrorismo. Hacemos un plan de operaciones que tiene unas reglas de enfrentamiento mucho más rigurosas en estos dos mandos regionales y en Kabul, y otro que las tiene más abiertas, es decir, le da más margen a los comandantes para combatir en el sur. En el norte nos dedicamos fundamentalmente a operaciones de estabilización como PRTs, todos los mandos regionales, y en el sur nos dedicamos a operaciones de seguridad, con elementos de maniobra, inicialmente los mandos regionales sur y este. ¿Qué sucede? A medida que se va degradando la situación, todo esto se va homogeneizando. Y al final, cuando ya los talibanes empiezan a golpear aquí, en Mazar el-Sharif, en Kalenau, en Herat, mucho aquí, esto no es sostenible. Y se hace un plan único, ya hay una ISAF única, y ya la OTAN ha sido plenamente arrastrada a la parte, a todo el completo de la operación. Hace operaciones de seguridad, combate, hace operaciones de estabilización, cada país aporta en función de su perfil político lo que cree que debe aportar. Ya tenemos unidades de maniobra, es decir, batallones de combate en toda la zona, inicialmente aquí no los había, y no solamente aquí, aunque aquí hay más, porque toda esta zona es mucho más conflictiva. Y simultáneamente se sigue una operación separada, Enduring Freedom. Tenemos ISAF, Enduring Freedom es contraterrorismo en Estados Unidos. Las dos operaciones, Enduring Freedom y la operación ISAF, están respaldadas por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Internacionalmente las dos son legítimas. La 1378 convalida la operación de Estados Unidos y le da alas para continuarla en Enduring Freedom, y la 1386 es la que autoriza la operación de estabilización de ISAF. Luego vamos encontrándonos que a medida que progresa la operación hacia el 2009, la OTAN conduce operaciones de combate, operaciones, lo que posteriormente se llamarían operaciones de enfoque global o comprehensive approach, que es la frase de moda en el diseño operacional, en todo el escenario, excepto las de combate proactivo que quedan en el marco de Enduring Freedom. ¿Qué pasa? Pues que esas operaciones de combate, de seguridad y por supuesto las contraterroristas, que además se solapan ya en todo el teatro, generan conflictos. Estados Unidos está operando con Enduring Freedom, Estados Unidos operaba con Enduring Freedom y con ISAF, pero opera con Enduring Freedom donde tú estás. Entonces tú haces una labor de enfoque global, das una operación de seguridad, mejoras las condiciones de vida, al día siguiente llegan unos operadores de operaciones especiales, hacen una racia, provocan 7 bajas civiles y todo lo que tú estás haciendo para captar a la gente se vuelve en tu contra. Porque la insurgencia, me preguntaba un periodista cuando estuve en Afganistán de ¿cuántos son los insurgentes en su zona? Le dije, podría dar un número, pero no sirve de nada, porque hoy son 3.000 y mañana serán 5.000, o mañana serán 2.000. Todo depende de que si mañana hago un golpe agresivo que no es percibido por la población como para protegerles, por cada tío que matemos, si es que matamos a alguno, aparecerán 9 más, con lo cual eso es lo que ha sucedido. Y los generales jefes de ISAF y los generales y el general jefe de Enduring Freedom, que no son la misma persona, poco a poco van desarrollando dos campañas que tienen puntos de fricción y que es una campaña dirigida a acabar con la insurgencia. Es decir, una campaña erradicada, buscar al insurgente, destruirlo para que la gente de forma separada pueda beneficiarse de los programas de desarrollo. La situación se va degradando, como veremos en las gráficas posteriores, poco a poco. Y a medida que se va degradando, intervienen más fuerzas, generan más acciones, provocan más reacciones.
hemos llegado a un bloqueo de la situación. Ya al final se nombra al mismo general a partir del 2008, me parece que fue, en el que el jefe de ISAF, que es un general americano, que es a la vez el jefe de las fuerzas americanas de Enduring Freedom, de lo que llaman US for Alpha, Fuerza de Estados Unidos Alpha por Afganistán, pero aún así se siguen por las operaciones por dos cuarteles generales separados, y lo que pasa es que se va degradando. Se va degradando hasta que, por poner un ejemplo, en el año 2006, recuerdo perfectamente cómo un estudio estadístico demostraba que el número de bajas por porcentaje de fuerza desplegada en Afganistán ya era mayor que en Irak. En Irak había más bajas, porque el número de fuerzas desplegadas era mayor, había más operaciones y por tanto había más combates. Pero las bajas que se producían en las fuerzas occidentales en Afganistán por soldado desplegado, no recuerdo el número, 0,3 por ejemplo, en Irak era 0,1, ya era mayor. Luego, era más violento en calidad el conflicto en Afganistán de lo que era en Irak. Esta ha sido la evolución en lo que llamamos etapas iniciales. Vamos a ver cómo era la insurgencia en detalle, o cómo es la insurgencia en detalle, y luego vamos a entrar a qué pasó a partir del 2000. La insurgencia no es un ente monolítico, es decir, no es el movimiento guerrillero de Fidel Castro, no hay una estructura jerárquica pura, eficiente, que controla todo. Por llamarlo de alguna manera, para los que sepan más de esto que yo, que serán casi todos, sería lo que denominaremos un fenómeno en red. Los tres movimientos principales insurgentes son fundamentalmente el movimiento talibán, fundamentalmente pastún, islamista, pero muy marcado por el código de honor local, el Pashtunwali. Son muy nacionalistas, el código de honor Pashtunwali les ata las manos en determinados comportamientos. Es decir, incluso para unos salvajes como pudieran parecer los talibanes, casi un soldado cuando los ve, a veces los ve como combatientes nobles. Es decir, el talibán generalmente no practica el terrorismo suicida, no produce mutilaciones en los secuestrados, no profana cadáveres. El Mullah Omar emitió lo que nosotros, los militares occidentales, denominamos unas reglas de enfrentamiento, un código ético sobre lo que se puede hacer y cuándo se puede hacer y cuándo no se puede hacer, sobre todo cuando veo que perdían la voluntad del pueblo. Pero tampoco hay una obediencia monolítica. Cuanto más próximo están los grupos talibanes a las zonas de santuario, es decir, en esta zona sur, más respetan la autoridad del Mullah Omar y de la estructura de mando del talibán. Cuanto más aislados están, actúan de manera independiente, pero aquí también hay grupos aislados. Los comandantes tienen un alto nivel de protagonismo. La insurgencia toda, pero la talibán en especial, está muy mezclada de señores de la guerra locales, de pequeños caudillos locales, de narcotraficantes, de delincuentes organizados, incluso de los propios políticos establecidos por el gobierno de Afganistán, de la policía e incluso del ejército. Los grupos actúan con gran autonomía. Al final, ¿qué es lo que hace la cúpula talibán? La cúpula talibán da instrucciones genéricas y les deja que actúen. Muchas veces incluso actúan en contradicción con las órdenes que reciben. Y luego proporciona, normalmente los cuadros de nivel alto, no siempre funciona, y hay un segundo local que es el que realmente manda, y proporciona elementos que le son críticos. Iniciadores de IEDs, que son los explosivos improvisados, los que ha hablado todo el mundo, los que yo creo que todo el mundo sabe que es lo que anuncian en la prensa cuando hace explosión debajo de un vehículo español, los explosivos improvisados, que es la primera amenaza que nos encontramos, y asesores. La insurgencia talibán tiene una cúpula de mando. Esa cúpula de mando lo compone lo que llaman Asura o Asamblea de Quetta, que es de carácter político, donde están los principales líderes talibanes. En Quetta, en Baluchistán, es una ciudad que tiene estar por aquí, y tiene dos suras militares, una en Quetta y otra en Peshawar, al lado del paso del Tíber, desde las que se dirigen, se coordinan o se estimula determinadas operaciones. Tienen más alcance en las zonas limítrofes y tienen menos alcance la autoridad de estas células sobre el interior. Desde ahí se dirigen o intentan dirigir o amalgamar
la operación. Lo cierto es que los líderes locales muchas veces sirven a intereses locales y son capaces de llegar a apaños locales con los tayikos o con el gobierno en contra de lo que le dicen en Sura de Quetta. Todo depende de dónde estén y de su grado de lograr el control que logre Quetta sobre ellos. Los otros dos movimientos son minoritarios. Uno es el partido HIG, Islamic Earth Islamic Guguldin. Este es el partido de un antiguo jefe de una de las facciones mujahidines que luchó contra los soviéticos, Guguldin Hekmatyar. Es radical, es puramente terrorista, es islamista radical y suele tener su zona de operación por aquí y en Kabul. Realmente, ¿para qué está este partido? Pues es un partido personalista. De hecho, era un partido político que inicialmente iba a contribuir al gobierno de Kabul y que inmediatamente se extinguió. Practica el terrorismo y sirve a los intereses personales de Hekmatyar. El segundo movimiento es mucho más complejo, es la Red Haqqani. La Red Haqqani sí que es un movimiento islamista, terrorista, aunque sea afgano o afgano-pakistaní, porque el Pastunistán, que es la zona pastún, es toda esta. Y entre ellos no se distingue quién es pakistaní y quién es afgano cuando hablamos de pastunes. Es un movimiento puramente terrorista, que actúa muchas veces como vicario del ISI. El ISI, el Servicio de Inteligencia de Pakistaní, que en muchas ocasiones ha intentado desestabilizar al gobierno de Kabul. Esto que digo sale en The Economist, sale en The Herald Tribune y sale en Internet. Tecleen incluso en Wikipedia, con lo cual no estoy revelando nada ultra secreto. Esos son los tres movimientos más importantes. Se puede negociar, se puede llegar a algún acuerdo con el movimiento talibán. No se puede llegar, salvo que se vea aislado, a muchos acuerdos con Guguldin Hekmatyar, y con la Red Haqqani dependerá mucho del ISI, aunque en estos momentos no andan en buenas relaciones con los mismos. Estos movimientos tienen su santuario en esta zona y ahora prácticamente el movimiento del talibán está establecido en Afganistán. Muy reducido, cambian voluntades de un momento para otro y es quizá lo más asociado al estilo de la etnia pastún y de la vida habitual en un país tan guerrero y tan combativo como es Afganistán a lo largo de la historia, desde los tiempos de las tres guerras afganas de los ingleses o de las campañas soviéticas y la invasión soviética, y con ellos son una parte más y parece que Estados Unidos está negociando. Con nosotros dos son movimientos terroristas, la situación es distinta. Cierto es que este movimiento, la Red Haqqani y el HIG, han llevado el problema también a las zonas pastunes de Pakistán y le han creado un grave problema a Pakistán con la aparición de un movimiento TTP que son los talibanes pakistaníes. Luego tenemos una serie de actores externos que son los mujahidines internacionales, genéricamente Al-Qaeda. Al-Qaeda prácticamente no tiene ya presencia en Afganistán, son rechazados por los propios afganos y muy en especial por los talibanes porque les han generado problemas con su propia población por su relativa poca competencia, son poco útiles en las campañas, no son soldados duros, no son guerreros duros como los afganos y sobre todo son salvajes que no entran dentro de su ética. Prácticamente no existe presencia de Al-Qaeda en Afganistán combatiendo. Hay algunos asesores que mandan a Sura de Quetta, que todavía trabajan para ellos, como especialistas en IEDs, pero no son una parte importante. Lo que no deja de ser un problema para Occidente, porque ahora no están seguidos. Y hay otro movimiento, el IMU, el Movimiento Islámico de Uzbekistán, que es como una filial de Al-Qaeda que ha sido expulsada de Uzbekistán y que se desarrolla sus operaciones en Afganistán. También es minoritaria y cada vez menos. ¿Cuáles son los objetivos de la insurgencia y cuáles son los métodos de la insurgencia? ¿Y cómo prevé contrarrestarlos ISAF? El elemento clave es la inseguridad local. Los insurgentes tratan de dominar a la población provocando esa inseguridad, mientras que el plan de campaña ISAF lo que busca es proteger a la población. Otro elemento clave es el calendario. Los talibanes luchan para mantenerse activos sabiendo que las fuerzas occidentales se van en una fecha determinada, mientras que las fuerzas internacionales lo que van buscando es que los afganos sean capaces de hacerse cargo de la campaña por sus propios medios.
Otro problema son los santuarios en Pakistán y los narcóticos. Los métodos insurgentes son sostener los santuarios y mandar desde ahí las operaciones, mientras que el ISAF, y en este caso muy importante el Enduring Freedom, tratan de neutralizar esa influencia negativa. Y luego atacar las razones esenciales del problema: la incultura, la falta de servicios, la pobreza y la falta de unas instituciones de gobierno que sean capaces de dirigir el país. Pues bien, esa insurgencia, en la situación que la hemos dejado, hemos dicho que ya el país está entero en guerra, los talibanes, la insurgencia llega a todos los lugares, aquello se va degradando y llega un momento que hay que buscar una solución. ¿Y hacia dónde vamos? No vamos al general Petraeus. El general Petraeus, como jefe de las fuerzas de lo que se llamó USFOR y fuerzas americanas en Irak, tras un paso por el centro de guerra combinado de Fort Leavenworth, en el que desarrolla con intelectuales, con militares, con estudiosos, con expertos de muchos lugares, retoma algo que existió en el pasado y que había estado olvidado desde la guerra de Vietnam: las operaciones de contrainsurgencia. Elabora un modelo, un manual, que el que esté interesado pues, se lo puede descargar de internet, Counterinsurgency, y con ese modelo despliega como jefe de las fuerzas americanas o de las fuerzas de la coalición en Irak, y lo aplica. Y aplicándolo, revierte el conflicto y logra que las fuerzas americanas puedan abandonar el país y deje aquello en un grado de inestabilidad suficiente con el que puede vivir Irak como un estado estable y los países occidentales seguros al respecto. Y dice, vamos a aplicarlo en Afganistán. Y manda al general Macrista, otro experto en contrainsurgencia, buen soldado, no meter la pata en su momento, y aplica el procedimiento. Y lo empieza a aplicar a partir de junio de 2009. Reorganiza la fuerza y prácticamente desaparece Enduring Freedom. Enduring Freedom queda limitado a unas fuerzas americanas mínimas para operaciones quirúrgicas de contraterrorismo, de caza y captura del hombre, por tanto muy minoritarias, y que actúan a ambos lados de la frontera. Los famosos drones de la CIA que atacan dentro de Pakistán, o comandos de operaciones especiales parecidos al de la película La noche más larga que acabó con Bin Laden. Y todo el resto ya lo subsume en ISAF. Ya se hacen operaciones de targeting, es decir, caza de líderes insurgentes, pero dentro de un nuevo modelo con un enfoque totalmente distinto. Vamos a ver cómo se hizo este diseño operacional y en qué consiste. ¿Qué cambia en el diseño? En el diseño lo que cambia fundamentalmente es que ya el objetivo no es la insurgencia, el objetivo de la operación es la población. Por tanto, lo que tratará de hacer la campaña del general Macrista, posteriormente continuada por el general Petraeus y los generales que le sucedieron, el general Allen y el general Dunford, que es el que está ahora, van a aplicar un modelo que se centra en, vamos a separar, según el modelo clásico que se hicieron los británicos en Malaca o los australianos en Timor y en Indonesia, vamos a separar al pueblo de los insurgentes. Los vamos a separar echando a los insurgentes y demostrándole al pueblo que vive bien con unas instituciones estables que son capaces de proporcionarle unos servicios que generan actividad económica y que por tanto generan riqueza al menos para sus estados. Entonces la misión que se adopta es la de conducir fundamentalmente, y los distintos planes van cambiando el texto, cada vez inclinándolo más al gobierno de Afganistán, es decir, conducir en asociación con el gobierno de Afganistán, hoy en día es a través y por, o sea que el protagonismo se da al gobierno afgano, operaciones de contrainsurgencia centradas en la población. Capacitar y expandir las Fuerzas Armadas ANSFs, Afghan National Security Forces, que son todas las Fuerzas Nacionales de Seguridad afganas, incluyen el ejército, la policía de fronteras y los servicios de inteligencia. Apoyar la mejora de la gobernabilidad y el desarrollo para proteger al pueblo afgano y proporcionar un entorno seguro que garantice una estabilidad sostenida. Pues ya sabemos que ya no vamos a cazar al insurgente. Si el insurgente no viene a atacar al pueblo, nosotros no vamos a por él.
Nosotros lo que queremos es proteger a la gente, poner un alcalde, poner un gobernador, generar una asamblea de distrito, meter una serie de programas de desarrollo, que esos programas de desarrollo los vayan gestionando los órganos locales, que mejoren las infraestructuras, se empiecen a suministrar servicios públicos para ganar la voluntad de los órganos para el pueblo. Eso exige unas operaciones de seguridad. Normalmente, donde queramos llegar, hay que entrar combatiendo para echar a la insurgencia. Una vez están separados, llevamos todo eso. No vamos a ir a cazarlos en sus santuarios. No nos importan sus santuarios. Nos importa que no lleguen a la gente. El propósito es proteger a la población, por tanto, y salvar la insurgencia. Generar ese apoyo para el gobierno y crear unas condiciones que poco a poco faciliten el gobierno en desarrollo. Veremos ahora a continuación lo que es el constructo Safe, Clear, Hold, Build, que viene definido en el manual de contrainsurgencia del general Petraeus, que está integrado. ¿Cuál es la situación final que se busca? Una derrota de la insurgencia sea en un nivel suficiente para que el gobierno de Afganistán, con sus medios militares y civiles, con los apoyos que sean necesarios durante el tiempo que proceda, pueda garantizar la integridad y soberanía del Estado, que poco a poco el gobierno se extienda a todo el territorio y que haya un desarrollo equilibrado de ese territorio. Para eso se hacen una serie de líneas de operación. 5. Proteger a la población, muy importante. Segundo, que va creciendo en importancia frente a la protección de la población, que es capacitar a las fuerzas afganas para que hagan ese trabajo por ellos mismos, neutralizar a todos lo que llamaban influencias malignas o maliciosas, que son gobernadores corruptos, narcotraficantes, empleados públicos corruptos, quitarlos del gobierno, identificarlos y quitarlos, para luego, con la línea de estabilidad, apoyar el desarrollo de la gobernación, la gobernabilidad y el apoyo al desarrollo económico. Se definen una serie de territorios o distritos claves que los define el presidente Karzai con regularidad, en los que se concentra la población, dominan las principales vías de comunicación, es decir, aunque el terreno es pequeño, ahí se concentra la mayoría de la población y sobre todo dominan las vías de comunicación. Y poco a poco ir desarrollando este programa por los distritos que concentran esa población en las provincias críticas. Como vemos, desestimamos todo el centro. Y poco a poco vamos extendiendo esos programas por todos estos distritos, de manera que sea un sistema que poco a poco vaya irradiando. No nos preocupan los pueblos pequeños inicialmente. ¿Qué es el constructo Shape, Clear, Build, Hold? Es un conjunto de fases que se entremezclan y que incluso algunas pueden ser obviadas de llegar a la gente para protegerlo. Primero, Shape, preparamos, llegamos a la gente, les explicamos lo que vamos a hacer, hacemos operaciones de propaganda, de operaciones de información. Esto es nuestro objetivo, venimos para esto, vamos a echaros una mano. Preparamos unos trabajos previos de desarrollo, nos los vamos ganando para nuestro lado y ya llegamos con las fuerzas, porque hay que ocupar, para garantizar la seguridad hay que ocupar. El afgano, para que se ponga de tu lado, tienes que ponerle un soldado permanentemente ahí, inicialmente occidental, posteriormente afgano, para que sepa que cuando tú por la noche te vas, el talibán vuelve y destroza lo que tú has hecho. Luego, para que el tío se ponga de tu lado y puede estar deseando ponerse de tu lado, tú tienes que quedarte ahí para protegerle. Y si te quedas ahí para protegerle, se pondrá de tu lado. Poco a poco los iremos echando y iremos poniendo soldados en la periferia. Con lo cual, clear. Llegamos, limpiamos aquello insurgente y nos quedamos. Hold, sostenemos, iniciamos una serie de trabajos o de establecimientos de instituciones de gobierno locales, sobre todo aprovechando al máximo los sistemas tradicionales, las suras, volviendo a dar peso a la reunión de ancianos, los famosos elders, que no son ancianos, son los notables, son los que saben, son los que la gente confía en ellos, que no se les vota, pero que tienen un voto implícito. En alguna manera es una forma de democracia local, y sobre todo consuetudinaria y perfectamente implantada. Y ya cuando aquello se va desarrollando, básicamente, ya metemos unos programas más exigentes de desarrollo y vamos fomentando la estabilidad del gobierno. ¿Qué aproximaciones hay? Una enfocada a la seguridad. En aquellos sitios donde es más crítico, entramos más orientados a la fuerza militar. Enfocados al desarrollo, o a la gobernabilidad y el desarrollo. Pues son sitios donde el riesgo no es tan grave y ya podemos entrar más en fuerza con los sistemas o con los procedimientos de desarrollo del Hold y el Build sin tener que hacer una gran limpieza. En cualquier lugar, todas las opciones van a exigirse.
Esta es una frase de moda entre todos los que nos movemos en el ámbito de la seguridad para dirigir operaciones. No se concibe una operación hoy en día militar. Las operaciones son globales y tienen que incluir muchos aspectos. Aspectos que van desde el desarrollo de las instituciones de gobierno, para lo cual las estructuras operativas deben incluir a expertos en esa materia, expertos en desarrollo, fondos para desarrollo y, innegablemente, fuerzas militares. Yo mandaba un equipo de reconstrucción provincial. En mi equipo de reconstrucción provincial había un elemento civil. El elemento civil tenía funcionarios españoles de la ECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Había un diplomático, que era el asesor político. Tenía un asesor político estadounidense. Había equipos de USA. Tratábamos de apoyar, esto ya es más complicado, lo intentas integrar en tu aproximación operacional al conflicto, aunque es más difícil. Teníamos ONGs. Bueno, las ONGs son terribles. Es más difícil hacerles concurrir con tu proyecto. Pero bueno, tú lo intentas y lo intentas coordinar. Las ONGs necesitan apoyarse en la seguridad que tú le proporcionas y al final lo que tratas es de, en una serie de planes o reuniones, en mi caso, yo tenía mis reuniones de coordinación, planteábamos un programa unificado, de tal manera que yo hacía operaciones militares, en las zonas donde hacía las operaciones militares, los de AECID metían los programas de desarrollo que eran complementarios de los de Estados Unidos o los del Departamento de Agricultura de USA o los del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Bueno, ellos planteaban sus problemas y nosotros quizá reconducíamos la operación militar o nosotros planteábamos la operación militar para echar la insurgencia y ellos cooperaban. Lográbamos un enfoque integral. Como digo, no hay clear sin hold. No se hace ninguna operación de limpieza de insurgencia si no te vas a quedar y vas a desarrollar. De lo contrario, estás hundiendo la vida de los locales. Tú no puedes llegar, combatir, echar e irte, porque los insurgentes van a volver. Con lo cual, no hay, como digo, clear sin hold. Toda operación de seguridad se prepara con las autoridades locales. Es decir, tú no entras atacando como en Normandía. Tú llegas con una patrulla, que viene un equipo de cooperación cívico-militar, con expertos en tratar con autoridades locales, haces una reunión con los notables del pueblo. ¿Cuáles son vuestros problemas? ¿Debéis poneros del lado del gobierno? Pues a mí me harían falta que unos pozos. Van a pedirte siempre lo más importante. Van a pedir lo primero es agua. No van a pedir colegios, van a pedir agua. Y después de ello van a pedir que le arregles un camino o una vía. Bueno, pues te has reunido con ellos, has preparado el terreno, repartes pasquines, repartes ayuda, llevas mujeres en el equipo, porque no puedes hablar con una mujer afgana si no es una mujer de las fuerzas internacionales. Las mujeres son mejor recurso de inteligencia que los hombres, porque cuando hablan con otra mujer, como están más oprimidas y se sienten peor, normalmente colaboran más con las fuerzas internacionales. Pero tienes que llevar mujeres para tratar con ellas. Llevas todo eso. Llevas unos fondos de asistencia inmediata. Como dice, toda operación de seguridad se dirige a garantizar espacios para la extensión de la autoridad del gobierno. No se dirige fundamentalmente, puede haber casos específicos que sí, pero no se dirige a eliminar a la insurgencia, sino a garantizar un espacio. No nos interesa eliminar a la insurgencia. Se hace a nivel local, a nivel por distrito. No se trata de alcanzar el país con grandes proyectos generalistas de arriba abajo. La idea es promover la gobernabilidad del desarrollo de abajo arriba. Se empieza por el distrito, aunque simultáneamente Naciones Unidas conduce otros grandes programas de abajo arriba. Pero si queremos que arraigue la campaña debe ir de abajo arriba, es decir, la gente debe notar inmediatamente el beneficio de ponerse al gobierno. Hay una serie de programas que pues he citado algunos de los más importantes, como el de desarrollo programa de desarrollo de distritos, el desarrollo de la policía enfocada localmente, que no es la policía local, que no es una milicia, sino la policía institucional, formarla localmente para que sientan arraigo con la población a la que protegen. Y luego los programas de reconciliación y reintegración, que se trata de ofrecerle a los talibanes o a los insurgentes la posibilidad de volver al buen camino e integrarse en la sociedad con una serie de ayudas. Poco a poco van perdiendo fuerza porque les interesa pasarse al lado del gobierno. Todo esto se hace con esta estructura, una estructura, esto en general, lo único que quiero recalcar de esto, que la estructura que se ha mantenido para llevar a toda esta operación que ha planteado el general McChrystal con ese modelo, es una operación fundamentalmente atlántica, con una serie de mandos regionales, que veremos en la siguiente
suficiente transparencia y que se mantiene separada una estructura de contraterrorismo, pero el jefe de ambas estructuras es el mismo. Con lo cual todos esos problemas de coordinación que existían en el caso anterior han desaparecido. Esta es la tabla que he obtenido de la página web de la OTAN de diciembre de este año. Las cifras deben haberse disminuido, sobre todo en el caso de las fuerzas americanas, en unos 20.000 hombres, pero actualmente debe haber del orden de unos 80.000 hombres aliados. No tengo las cifras exactas en estos momentos, pero la de disminución debe estar en torno a los 20.000. Hemos visto que en su momento álgido han alcanzado una fuerza muy considerable. 2/3 de la fuerza son estadounidenses. Estas fuerzas, ¿cómo se articulan? En varios mandos regionales. Un mando regional Kabul, que lo dirige un turco, un mando regional norte, lo manda un alemán, con participación fundamental. Hay más países, pero estos son los que hacen las grandes aportaciones. Un mando regional oeste, dirigido por un general italiano, en el que se enmarca España. Un mando regional suroeste, que coge dos de las provincias más conflictivas, Helmand y Nimrod. Helmand produce el 80% del opio mundial. Como ve la importancia que tiene en asuntos de seguridad. Otro mando regional sur mandado por Estados Unidos y el este mandado por Estados Unidos. Aquí no hay que buscar ningún tipo de hegemonía americana. La realidad es que esto lo manda Estados Unidos porque el Reino Unido no quería. Esto lo manda Estados Unidos porque es el que pone las fuerzas en esta zona. Y este lo manda Estados Unidos porque es el que pone las fuerzas en la zona. Estados Unidos no tiene más interés. Si tú le pones los soldados, el TC del mando encantado. La pega es que no le ponemos los soldados. Este es un despliegue del Ejército Nacional Afgano que hubo en un momento determinado. La idea es ver que poco a poco se va extendiendo el Ejército Afgano, que tiene el objetivo de alcanzar unos 200.000 hombres. La idea de la transición es que sea el Ejército Afgano el que tome el lugar de las fuerzas internacionales. El ejército afgano se ha expandido mucho en cantidad y recientemente se está expandiendo en calidad. Es decir, están incrementando de forma bastante importante sus capacidades operativas. En ese sentido, la provincia que yo goberné, que veremos más adelante, bueno, que yo goberné, donde yo era jefe, que es esta, había una brigada afgana con la que hacíamos pocas cosas. En 6 meses, por un plan de choque, siguiendo las instrucciones del mando de ISAF, trasladamos poco a poco, desde un desequilibrio a favor de las unidades españolas de la zona, un equilibrio de participación igual, hasta que en el último mes de mi mando, nosotros solo hacíamos operaciones en apoyo a los afganos. La idea es que sean ellos los que se hagan cargo de su seguridad. Y este quizás sea, desde el punto de vista de la campaña militar, el elemento más importante de la operación ahora. Desarrollar las fuerzas afganas. ¿Cómo? Con instructores en los centros en los que se forman. Y segundo, operando con las fuerzas aliadas sobre el terreno, que aprendan de nosotros. Se combate hombro con hombro. Cuando se prepara una operación, la preparaba el teniente coronel de mi batallón de maniobra con el general jefe de la brigada afgana. Su estado mayor con la plana mayor de mi batallón. Ellos asumían los cometidos, nosotros otros. La operación era única, pero participaban los dos. Poco a poco han sido ellos los que han asumido. Por lo que he leído últimamente en la prensa, ahora prácticamente sí que estamos detrás. Ya no, ellos están liderando la operación y nosotros detrás. Esa es la idea. La idea no es vencer a la insurgencia, porque no lo vamos a lograr más que por negociaciones políticas cuando quiera el gobierno afgano. La idea es dejar el país en circunstancias suficientes para que los afganos sean los que lleven el conflicto y que la ayuda occidental cada vez sea menor, por lo menos en el ámbito militar. En el económico tendrá que seguir siendo importante durante muchos años. Justo un mes antes de mi relevo, procedimos formalmente al relevo del liderazgo de la seguridad en la provincia y yo se lo trasladé al general jefe de la brigada y al coronel jefe de la policía local, que a partir de ese momento se hicieron cargo de la plaza. ¿Cómo ha funcionado este plan del general Macrista continuado por el general Petreus? Pues vamos a verlo. Esta es la evolución. Cuando hablamos de cinéticos, quiere decir tiros, quiere decir batallas. Esta es la evolución hasta el año, aquí no se ve, hasta el 2009, 2010. Efectivamente, 2010. Hay que comparar mes a mes. Los meses de frío hay menos operaciones que los meses de calor.
pero si vemos hay un patrón ascendente. 2009 y 2010 fueron 2 años muy duros, por 2 razones. Primero, cambiamos el patrón, y segundo, hubo un importante incremento de fuerzas. Este es el mes crítico. ¿Por qué? Porque aquí ya se veía que la insurgencia se iba disparando en sus acciones. ¿Y aquí qué pasó? Pues incrementaron las acciones porque hubo el despliegue de 60.000 hombres adicionales de Estados Unidos reforzados por otros países. Más hombres, más operaciones, más posibilidades de guerra. Vemos que hasta el 2010, por tanto, sobre todo en el 2009, la situación se va degradando y mucho. ¿Qué pasa a partir del 2010 al 2013? Estas son las bajas que tienen las bajas militares de la coalición. La coalición incluye estadounidenses de Enduring Freedom y aliados, incluidos estadounidenses de ISAF. Pues vemos que en el 2010, 2009 y 2010 la cosa se dispara, y a medida que la campaña va durando, van bajando el número de bajas militares de la alianza. Pasan 2 cosas. Primero, se han involucrado los afganos, y segundo, la insurgencia ha perdido la iniciativa. Esta es otra estadística, se puede conseguir en la página web de la OTAN. Lo mismo, vemos que a medida que evoluciona, en el 2012 ha bajado radicalmente, un 7% con respecto al 2011. Esta es la evolución mando regional a mando regional. Solo sube un poquito en el nuestro, en el oeste, y un poquito, y ya está. ¿Por qué sube un poquito en el nuestro? Porque viene una brigada afgana, porque cambia el patrón de operaciones de las fuerzas españolas con uno más osado, por ejemplo, de alguna manera, y cuando te metes en más operaciones hay más incidentes. Cuando dice enemy initiated, tú no vas a buscar el contacto, pero sí vas a lanzarte a patrullar y alcanzar posiciones más allá, pues te están esperando y te disparan, luego ya computa como iniciado. Es la única razón. Como vemos, en todos los sitios donde ese patrón ya se había estado manteniendo, ha descendido notablemente. Estos son los IEDs, los explosivos improvisados. También va descendiendo. Y lo que es más importante, la mayoría de los IEDs son detectados antes de que hagan explosión. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que los medios internacionales, las fuerzas internacionales y las afganas son más eficaces en su detección, pero quiere decir una cosa más importante, que es la verdaderamente crítica. Los afganos que viven en los pueblos están informando dónde hay los IEDs. Luego es un elemento que demuestra, una estadística más que demuestra que la campaña, el modelo del general Petraeus aplicado en Afganistán estaba funcionando. Esta es otra en el que, viendo la evolución, se demuestra esencialmente. ¿Tengo que hacer un corto? Bueno, pues vemos la estrategia de salidas y paso rápidamente luego por la de España antes de entrar al bloque. Ante eso, vemos que la campaña ha evolucionado razonablemente y busca una estrategia de salida. Y se toman decisiones en la cumbre de Chicago. No hay que ocultar que, porque además lo pone en la prensa, es muy motivado por las necesidades políticas del presidente Obama. Pero se plantea. ¿Y qué decisiones se toman en la cumbre de Chicago? Primero, que se haga ya la transición completa de la responsabilidad de la seguridad de las fuerzas afganas y que ese liderazgo afgano tiene que estar completado en verano del 2013. Concretamente, en nuestra zona de acción lo estuvo en noviembre del 2012. El rol de ISAF y de Estados Unidos pasa a ser de combate a puramente entrenamiento, asesoramiento y asistencia. Entrenamiento en los centros de formación, asesoramiento para conducción de operaciones y asistencia que es proporcionar los medios que no tienen, evacuación médica sanitaria, apoyo aéreo e inteligencia. Que se inicie un repliegue gradual que debe acabar en 2014 y que haya un apoyo post-2014 que todavía está en proceso de definición y que no implicará en ningún caso el combate de las fuerzas occidentales. Y simultáneamente la transición de la gestión de todos los fondos y proyectos a las autoridades afganas. ¿Qué queda abierto? Hay posibles negociaciones secretas entre Estados Unidos, Pakistán y los talibanes para integrar a los talibanes en el gobierno. Existen porque lo sabemos. ¿Cómo van? Eso es lo que lógicamente los buenos diplomáticos mantienen en secreto. Aparte hay un acuerdo de asociación estratégica entre Afganistán y Estados Unidos que se ha firmado con cierta publicidad, o sea que es público, en el que Estados Unidos se compromete a la asistencia en materia de gobernabilidad, desarrollo y seguridad, a aportar dinero y asesores, lo cual entra dentro de la lógica, que dará unas fuerzas residuales de Estados Unidos para operaciones contra el terrorismo, es decir, suprimir o eliminar líderes concretos que no se ajusten al plan de integración,
Y luego hay un pacto que existe, que hay noticias en la prensa, pero que no es público en materia de defensa. ¿Van a dejar los americanos bases permanentes allí? ¿De qué tamaño? ¿Dónde? Esto es un acuerdo bilateral de seguridad que está pendiente de cerrar, del que seguramente sabremos y que tendrá importancia en el equilibrio geoestratégico de la zona, porque Irán y Pakistán van a tener mucho que decir en este asunto. Y luego hay más speech o se Sí. Pues entonces nos tomamos el descanso, luego vamos rápidamente el papel de España y vamos a hacer el coloquio, ¿no? Estupendo.